a golpes, a entrar al rancho de las Chinitas. Esto implica este derecho fundamental de puesta a disposición del Ministerio Público de forma inmediata. Implica que la policía no puede retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público. Se encuentra este principio y este derecho y este mandato consagrado en la mayoría de las legislaciones del mundo occidental. No es más ni menos que la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar, a influir en el detenido en un contexto que le resulta totalmente adverso. En el caso específico, y conforme a las constancias que tuvimos de autos, se advirtió que la quejosa en el juicio de amparo, que a la postre fue revisada por la primera sala, fue detenida, según el parte informativo, por personal de la Agencia Federal de Investigación en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del pueblo de Topilejo, corregida obviamente este parte informativo el día 9 de diciembre a las 4:30. En lugar de ponerla de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, se regresaron, según ellos, al rancho Las Chinitas, a tan solo 1,5 kilómetros del lugar en que la detención. Y ese mismo día, a las 6:47, inició la transmisión a nivel nacional de la significación ajena de la realidad. Según las declaraciones de la propia autoridad, la detenida fue puesta a disposición de la gente del Ministerio Público hasta las 10:16 a.m. del referido 9 de diciembre. En testimonio y en confesión de ella o en dicho de ella, más de 24 horas después. Pero en dicho de los policías y en el parte informativo, 5 horas con 44 minutos desde la detención. Así entonces, esto intensificó la violación al derecho fundamental a la puesta a disposición del Ministerio Público, que no es solo una cuestión temporal, créanme, que justifique esta dilación como distancias o como condiciones particulares. Lo que ocurrió en el caso es que simplemente la escenificación había tenido como consecuencia esta violación de su derecho fundamental a puesta a disposición del Ministerio Público. ¿Qué pasó con la escenificación ajena a la realidad ante las cámaras de televisión? Se formó con ello una impresión ante la sociedad como audiencia de rechazo ante un tema de una mayor sensibilidad como es el secuestro. Aunado a ello, la propia autoridad aceptó y reconoció públicamente que la detención y rescate de las víctimas ocurrió en otro lugar distinto al rancho Las Chinitas, es decir, en Xochimilco. Y si esto no es suficiente, se vulneró otro derecho fundamental que fue violado, que es el derecho como extranjera a la notificación, contacto y asistencia a consulados. Hay 11 millones de connacionales en el extranjero. México ha peleado por el derecho a la asistencia consular en la Corte Internacional de La Haya. Lo ha hecho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de opiniones consultivas, a través de la defensa de connacionales como el caso Avena. Luz de la calle, oscuridad de la casa.
cuándo y cómo tenía el derecho a la asistencia consular un extranjero. La asistencia consular se contiene en diversas disposiciones internacionales, en convenciones internacionales y en el mismo Código Federal de Procedimientos Penales. Ya entonces, la Suprema Corte había establecido que las convenciones internacionales, a través de la interpretación del artículo primero, contenían derechos fundamentales y que el juzgador debía hacer un control de convencionalidad en términos del 133 de la Constitución. Pero adicionalmente, México había suscrito la Convención de Viena sobre relaciones consulares y fue ratificada por México, por el Estado mexicano, desde el 18 de mayo de 1965. Pero también nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles, de nuestros procedimientos penales, en su artículo 128, fracción cuarta, establece que toda persona extranjera que sea detenida se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponde. No quiero entretenerlos más. En el tema de asistencia consular salieron cerca de 8 tesis. Tesis que sirven para los extranjeros de nuestro país y para la asistencia consular para ellos, y también para nuestros connacionales en el extranjero. Son 11 millones de connacionales los que están en el extranjero y que el Estado mexicano tiene la obligación de velar por ellos, por su seguridad. Pero la Corte fue más allá en el contenido de este derecho de asistencia consular. No lo dejó única y exclusivamente como un derecho a asistencia consular, sino que elaboró toda una teoría de por qué los extranjeros enfrentan desventajas singulares al momento de ser detenidos por una autoridad y someterse a un proceso penal bajo las normas de un ordenamiento jurídico que les resulte extraño. El derecho a la notificación y contacto y asistencia consular representa el punto de encuentro entre dos preocupaciones básicas de derecho internacional. Por un lado, afianzar el papel de las oficinas consulares como representantes de la soberanía de su país de origen, y por otro, la creciente preocupación de la comunidad internacional por el respeto a los derechos humanos, siendo particularmente relevante la tutela judicial efectiva como integrante del debido proceso. No deben ser solamente informados de forma inmediata, que son titulares del derecho a comunicarse con sus respectivos consulados y a recibir la asistencia si así lo solicitan. Va más allá de una simple traducción. Es el contacto con su país, con su gente, con su familia. Tiene también un aspecto humanitario, la asistencia consular, sumamente importante para aquellas personas que, siendo extranjeras, enfrentan un proceso penal en un país distinto, en un país diferente. Es una función humanitaria y es una función de protección, esta presencia de funcionarios consulares. En el asunto que nos ocupa de Florence Cassés, no solamente fue detenido un día antes, no solamente fue puesta a disposición ante el Ministerio Público con una dilación indebida e ilegal, sino que además, curiosamente, se dice en las constancias que se llamó a la embajada después de las 3 de la tarde y que no hubo respuesta por parte de la embajada. Así que permaneció varios días sin asistencia consular. La asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada
en situaciones que impliquen la privación de la libertad de cualquier extranjero. Es que, así como nuestros indígenas, los extranjeros que son detenidos enfrentan una multitud de barreras lingüísticas, culturales, conceptuales, que dificultan su habilidad para entender de forma cabal y completa los derechos que les asisten, así como la situación que enfrentan. Y así lo ha dicho la Corte Interamericana, por cierto, en opinión consultiva y curiosamente como resultado de 2 peticiones del gobierno mexicano. Este artículo 36 de la Convención de Viena le dimos un contenido sumamente importante para sostener este marco de garantías mínimas del extranjero, para brindarles la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo. Yo les dejo para su lectura todo lo que se dice de esta asistencia consular, el contenido que le da la primera sala, tanto a la Convención de Viena como a este artículo del Código de Procedimientos Penales, Código Federal de Procedimientos Penales. Pues bien, para terminar, bajo este marco del alcance y de la extensión del principio de presunción de inocencia, de puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y ante la falta de asistencia consular de manera oportuna, es que se actualizaron las violaciones de los derechos fundamentales esenciales en un proceso penal en el que se encontró implicada una ciudadana francesa, Florence Cassels. Estas violaciones, que de manera conjunta y sistemática se realizaron, es que a mí me llevaron a reflexionar sobre la situación particular del entonces quejosa en este amparo y recurrente en el recurso que conoció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He querido, por primera vez, compartir con ustedes estas razones, exponiendo las líneas generales de los derechos humanos que fueron violados en este caso, con la intención, solo con la intención, de que cada uno de ustedes forme su opinión a partir de un conocimiento real de los hechos y del derecho aplicable, y que en su fuero interno lleven a cabo su propia reflexión, como yo en su momento y el equipo de mis colaboradores lo hicimos. Muchas gracias. Olga salió temprano de la Ciudad de México y les pediríamos, nos ha generosamente dado la posibilidad de unas 3 o 4 preguntas. ¿Les han 2 preguntas? 2 o 3. Les entregaron una tarjeta previamente, si gustan pasarla o si hacemos 2 o 3 preguntas directas como ustedes nos quieran. Podríamos recibir las preguntas que ustedes han elaborado en las tarjetas que les pasaron previamente y recibir 2 o 3 preguntas de manera directa para hacerlas aquí. Bien, diputado Alonso, tenemos un micrófono, por favor.
Perdón, le van a... Se lo hacen. Ya les llegaron. Quiero primero agradecerle a nuestra directora y al señor rector este gran tino en la invitación que hicieron a la señora ministra. Señora ministra, más que agotar las preguntas que corresponden a mis compañeros estudiantes, yo quiero felicitarles sinceramente por el arrojo, el valor, la honestidad intelectual, que no nada más en este asunto, en materia de salud reproductiva, en el caso de las indígenas de aquí de Querétaro, que se rompió un paradigma de casi 140, 150 años, cuando la Corte interviene prácticamente como un tribunal de apelación, y todos los queretanos le debemos y le agradecemos mucho esa valiosa intervención. Pero yo nada más quiero concluir con, por lo menos en un gran sector de la sociedad, si existe el reconocimiento que se sostuvo usted con valor, que no se anduvo por las ramas como muchos jueces de sobreseimiento o magistrados que amparan para efectos sin ir a resolver el problema de fondo, sin hacer justicia. En ese sentido, yo le agradezco su presencia el día de hoy y realmente le felicito. Nos puso en el mundo, en el mapa político y jurídico del mundo, Egipto, en toda Asia. Esta resolución le permitió a México ingresar y decir: en México hay un Estado de Derecho, en México se respeta el debido proceso. Y eso tal vez no lo sepan muchos, pero hasta Forbes, que no se distingue por ser tan progresista, le ha reconocido en el penúltimo número, y yo creo que también, y qué bueno que está usted aquí, porque muchos se lo reconocemos. Muchas gracias, salud y larga vida, ministra. Agradecerle sus palabras, por supuesto no fueron preguntas, muchas gracias, fueron unas palabras muy hermosas. Yo quiero decirle el descargo de los tribunales que conocieron este asunto y de los jueces de distrito y magistrados de circuito y el magistrado unitario que conoció este asunto. Lo siguiente: este es un nuevo derecho constitucional penal. No es el derecho penal puro y duro. No es un derecho penal estrictamente de aplicación de la ley en un sentido de legalidad estricta. Este es un derecho constitucional penal que parte de la mismísima Constitución y que va permeando todo nuestro derecho y nuestro ordenamiento jurídico a partir precisamente de una reinterpretación de nuestra Constitución. Me han preguntado por qué en instancias inferiores no se llegaron a esa conclusión, porque este es un nuevo paradigma del derecho constitucional penal. Tal vez no es el derecho penal constitucional, sino es el derecho constitucional penal. El que partiendo de la mismísima Constitución se arribó al caso concreto. Por eso ya en los cursos que estamos dando sobre la capacitación de jueces y magistrados en materia de derechos humanos,